Les reitero el saludo acostumbrado. Vamos a realizar hoy una presentación relacionada con los paradigmas de investigación. Nos vamos a referir a qué cosa es un paradigma de investigación, cuántos paradigmas de investigación o científicos existen y cuáles son las características de cada uno de estos paradigmas. Comencemos haciendo referencia a lo que significa un paradigma, según la Real Academia de la Lengua Española. Significa ejemplo o ejemplar. Quiere decir que es un referente, es una guía. También se refiere a que es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. O sea que es una teoría, un conjunto de teorías, cuyo núcleo central se acepta. Esta aceptación puede ser sin cuestionar, aunque no podemos ser absolutos, puede tener cierto cuestionamiento también. ¿Qué cosa es ya directamente un paradigma de investigación o un paradigma científico? Consiste en un punto de vista o modo de ver, analizar o interpretar los procesos investigativos, que de alguna manera es compartido por los integrantes de la comunidad científica, o sea que es compartido por los investigadores. Y las personas que se integran en torno a un paradigma de investigación o paradigma científico comparten valores, postulados, fines, normas, lenguajes, ciencias y forma de percibir y comprender este proceso investigativo. Tiene que ver con la manera, con la forma en que los investigadores asumen el proceso investigativo en toda su integralidad y en toda su dimensión. Un paradigma es un acuerdo o consenso de una comunidad investigativa. Incluye supuestos filosóficos, epistemológicos, sociológicos y metodológicos que pueden permanecer ocultos y que salen a la vista, a flote, ya cuando se revelan los resultados del proceso investigativo. O sea, se demuestran en la forma en que se concibe la investigación y en la manera en que se dan a conocer los resultados investigativos. Los paradigmas reflejan el pensamiento del investigador, su manera de concebir el mundo y la forma de abordar situaciones de la vida. Pueden existir tantas formas de concebir el mundo como visiones de este, como personas existan. Y es importante que aprendamos a respetar esas diferencias. Los paradigmas de investigación tienen su origen, su raíz, su punto de partida en la manera en que se concibe la ciencia y los objetos y los fenómenos de la realidad. En la investigación se conocen concretamente tres paradigmas. El paradigma cuantitativo puede tener otros nombres: positivistas, empírico, analítico, científico o reproductivo. Este es el primero de nuestros paradigmas. Le vamos a llamar sencillamente paradigma cuantitativo. Hay un segundo paradigma que se conoce con el nombre de cualitativo, interpretativo, hermenéutico o cultural. A este le vamos a llamar sencillamente paradigma cualitativo. Y hay un tercer paradigma que se denomina
crítico, sociocrítico, participativo, algunos también le llaman militante, dialéctico o mixto. En nuestro caso le vamos a llamar paradigma mixto. Cada uno surge como respuesta a las limitaciones que puede tener el anterior. Para el paradigma cuantitativo, los hechos, fenómenos, objetos y la realidad tienen un carácter objetivo y existen independientemente de la conciencia. Son también observables, mesurables y cuantificables. Se centra científicamente en las relaciones de causalidad y utiliza métodos de las ciencias naturales, específicamente la observación y la experimentación. Absolutiza el algoritmo del método científico, es decir, la secuencia, los pasos, los momentos que establece el método científico. Para este paradigma, si se comprueba una determinada relación entre variables en un número suficiente de casos, se concluye que siempre que exista esa relación, el resultado será el mismo. Como es lógico, este postulado pues es cuestionable desde el punto de vista de la dialéctica del proceso de investigación. Siempre parte de el establecimiento de una hipótesis, de la formulación de una hipótesis. Y esa hipótesis tiene que ser comprobada con métodos como el deductivo, la observación, el experimento y especialmente el llamado método hipotético deductivo. En este paradigma, los investigadores se consideran sujetos de la investigación y los investigados son el objeto de la investigación. Esta es una de las reglas de los planteamientos más importantes del paradigma cuantitativo. La sensación es la base del conocimiento y solo lo que puede comprobarse en la práctica se integra a ese sistema de conocimiento. O sea, si existe algo que no sea comprobable en la práctica, no podrá ser integrado al sistema de conocimientos que se genera en el marco del paradigma cuantitativo. Los investigadores deben mantener una posición neutral, no deben contaminar los hechos que están investigando, lo que significa que en esencia no emiten criterios, valoraciones, juicios de valor, porque según los postulados de este paradigma, si lo hicieran, este proceso pierde la objetividad. Tampoco establece distinción entre los fenómenos naturales y sociales y por tanto tiene una naturaleza reduccionista porque en la práctica se sabe que hay una gran diferencia entre los fenómenos naturales y los sociales. ¿Cuáles son las características generales, las que podemos sintetizar? Bueno, es un paradigma que proviene de las ciencias naturales y que se extrapoló a las ciencias sociales. En él, el investigador es un sujeto externo, su relación con el objeto de que investiga es aparente y, por supuesto, si es así, no puede ser real. Utiliza técnicas cuantitativas predominantemente, considera el método empírico del experimento como el modelo del conocimiento científico y para este paradigma cuantificar, verificar y medir es determinante. Culmina el proceso investigativo con la presentación del informe, lo que no ocurre cuando se realizan investigaciones de otra naturaleza. Para este paradigma, presentar el informe de investigación significa ponerle punto final al proceso investigativo. ¿Qué limitaciones tiene este paradigma? Ya decíamos anteriormente, es reduccionista. ¿Por qué? Sencillamente porque iguala los fenómenos naturales y los sociales, lo que, por supuesto, determina
que estos últimos, es decir, los fenómenos sociales, pierdan su extraordinaria complejidad y riqueza. Ofrece conocimientos teóricos que se alejan de la práctica, de ese escenario cotidiano en el cual se desarrolla la vida y en el cual tienen lugar los objetos, los fenómenos de el mundo circundante. Ya sabemos que la práctica es principio y fin del conocimiento y que no puede haber una teoría que esté distanciada de ese fenómeno al cual le llamamos práctica. Tiende a establecer generalizaciones que también condicionan el olvido de la individualidad. Para este paradigma, la individualidad no tiene mucha relevancia. El paradigma cualitativo, que es el segundo que vamos a estudiar, critica las nociones científicas de explicación, predicción y control que son propias del paradigma cuantitativo. Y defiende entonces las nociones de comprensión y significado de las cosas, las acciones, ya incluye la interpretación, la valoración, la emisión de juicios, y es un paradigma que se concentra en las acciones humanas y en la práctica social. Es un paradigma que entra en el estudio de la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los seres humanos. Se orienta hacia el descubrimiento de las conexiones que determinan que algo sea tal y como se manifiesta en la realidad. O sea, busca la esencia de los objetos y de los fenómenos a partir del descubrimiento del nexo, de las conexiones, de la dialéctica que hay en su funcionamiento. Aspira a entrar en el mundo de las personas para interpretar creencias, motivaciones, intereses, intenciones, puntos de vista, culturas, manifestaciones religiosas, la manera de pensar concretamente del ser humano. Y considera la realidad también como un fenómeno subjetivo. El paradigma cualitativo trabaja en lo particular, en lo individual, que se expresa en cada uno de los fenómenos. Y no comienza sus estudios a partir de generalizaciones, aunque sí realiza generalizaciones, pero a partir de las conclusiones que genera el estudio de cada individualidad. No busca tampoco nexos causales, sino comprender las razones de los individuos para percibir la realidad. O sea, qué motivaciones, qué intereses determinan que los individuos necesiten comprender la realidad, percibirla, explicarla y transformarla. Dirige su atención hacia aquellos aspectos que no son observables ni cuantificables. Es lo contrario del paradigma cuantitativo. Aquí lo que se mide, lo que se cuantifica, lo que tiene un valor numérico concreto, no es significativo. Y es un paradigma que no considera al investigador como un ente neutro. El investigador en la investigación cualitativa no puede ser neutral, sino que está implicado en ese proceso de investigación y expresa también su posición social y sus postulados ideológicos. Tiene una implicación directa en ese proceso de investigación. Utiliza la vía inductiva-deductiva y el consenso en la validez de los conocimientos. Por eso les decía que en el paradigma cuantitativo presentar el informe es el fin de la investigación. Aquí no. Cuando se comparte la información que se ha obtenido, esta puede variar, se puede modificar a partir de los aportes que realizan otros investigadores y de la búsqueda de ese consenso en la validez del conocimiento. El diseño en esta investigación no es estático ni es formal,
lo que quiere decir que no necesariamente se rige por la secuencia lógica que establece el método científico. El diseño de la investigación se puede alterar siempre que la práctica lo necesite, lo demande. Emplea métodos como la observación, la entrevista a profundidad, el estudio de casos. Es una investigación, un método, un paradigma, perdón, que puede ser muy útil para las investigaciones antropológicas, para las investigaciones sociales, para las investigaciones de naturaleza educativa, por esa característica de, que ofrece la posibilidad de interpretar y de valorar la información y, por supuesto, de emitir criterios y juicios de valor. ¿Cuál es la limitación más importante que puede aparecer en este paradigma? Consiste en el peligro de conducir al conservadurismo. Es un paradigma, perdón, que puede conducir al conservadurismo, pero ello ocurre si no tiene en cuenta la necesidad de transformar la realidad como razón de ser de la ciencia. La investigación no puede limitarse a comprender un objeto, un fenómeno, a conocerlo, sino que la investigación, por supuesto, tiene que propiciar la transformación de la realidad y esa modificación tiene que ser para el bien de todos. Por lo tanto, desde este punto de vista, para este paradigma es imprescindible establecer la relación dialéctica entre lo particular y lo general. El paradigma crítico, sociocrítico o mixto, bueno, pues pretende superar el reduccionismo del positivismo y el conservadurismo del paradigma cualitativo. Admite la existencia de las ciencias sociales, reconoce la existencia de las ciencias sociales. Para muchos, las ciencias sociales no existen. Niegan, por tanto, la importancia de este tipo de ciencia. Y las ciencias sociales pues tienen una naturaleza interpretativa. Introduce la ideología, la forma de pensar del investigador y también propicia la autorreflexión con un sentido crítico en los procesos que realiza para descubrir la verdad de los objetos y los fenómenos. Sus defensores tienen como finalidad la transformación de las estructuras de las relaciones sociales. Ya les decía que este paradigma también propicia el estudio de la naturaleza humana, sus instituciones y especialmente las relaciones sociales que se establecen en determinada comunidad. Tiene principios que son muy importantes, como por ejemplo, conocer y comprender la realidad como un fenómeno práctico. Unir la teoría y la práctica, así como el conocimiento, las acciones y los valores de los seres humanos. Y orientar el conocimiento a la emancipación y la liberación del ser humano, que son situaciones que tienen mucha demanda en los tiempos en que vivimos. También son principios de este paradigma generar y partir de la autorreflexión, un fenómeno que es determinante en la búsqueda de ese conocimiento. Cuestiona la neutralidad de la ciencia no puede ser un fenómeno neutral, y también la neutralidad del investigador. Y por supuesto, le atribuye un carácter transformador a ese proceso investigativo. Ya les había mencionado, no se trata solo de conocer la realidad, sino que debemos conocerla para interpretarla y para transformarla en función de los intereses de la sociedad. ¿Qué otros o qué fundamentos podemos también mencionar de este paradigma?
En primer lugar, que le confiere una gran importancia a la participación de la comunidad en el proceso investigativo. La comunidad es protagonista de ese proceso investigativo. Insisto en que se orienta a la aplicación y a la reflexión y también en que introduce la ideología de manera explícita y las relaciones que se establecen entre la ciencia y la sociedad, porque la ciencia está en función de los intereses de la sociedad. En este paradigma predominan estrategias cualitativas, como el análisis de diarios, la entrevista, la observación, las notas de campo, el diario del investigador, la libreta de apuntes. Son maneras de estudiar la realidad que ofrecen una información valiosa para el desarrollo de las investigaciones en este paradigma. Se realiza en situaciones naturales, o sea, no es un paradigma que necesita del establecimiento o del uso de un laboratorio para desarrollar las investigaciones. El gran laboratorio que utiliza es la sociedad, en su diversidad y en su complejidad. Y se caracteriza por la cooperación entre todos los factores implicados en ese proceso de investigación. De manera que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, es determinante en los resultados de la investigación en el paradigma mixto. Exige del investigador una actitud crítica, permanente, y también despojarse de prejuicios y actitudes que pueden ser cientificistas. Tiene un carácter emancipativo, como ya mencioné, y también transformador. No se trata solo de describir e interpretar los objetos, los fenómenos de la realidad, sino transformar esa realidad para bien de todos. Y por supuesto, para este paradigma, la ciencia no es neutral ni contemplativa, sino que constituye un instrumento de una fuerza y de potencialidades infinitas para transformar la realidad. Hasta aquí esta presentación que quería compartir con ustedes. Espero que sea de utilidad. Les doy las gracias por la atención que han tenido y en algún momento pues estaremos compartiendo otro tipo de información.